Bien, abrimos la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida al consejero Juan Gavito. Vamos a hablar de la reforma educativa. Estamos a pocos días del comienzo de clases. Los docentes ya comenzaron con sus tareas administrativas y de capacitación. Y bueno, vamos a conocer entonces cuáles son las condiciones del comienzo de este año electivo. Gavito, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es el clima previo, digamos, al comienzo de clases en un año muy particular que es en el que empieza a regir la reforma educativa, ¿no? Exactamente, coincide el clima de todos los años, de movilización, de situaciones nuevas, con la implantación de una reforma curricular, porque la gente en general habla de reforma educativa, que es bastante más amplia, y en este caso estamos hablando de una parte de esa reforma grande con la transformación curricular, que es un cambio de planes y programas que aplica para primaria, secundaria y UTU hasta el primer tramo de la educación media, es decir, desde preescolar o inicial hasta lo que ahora pasa a ser noveno, que es el viejo tercero de liceo o tercero de UTU. Y en cuanto al clima previo, yo le decía, los docentes ya están trabajando, están tomando los cursos, más del 90% los tomó, pero también se ha dicho que muchos lo han hecho porque se sienten obligados a hacerlo por miedos a que después les desfavorezca en puntajes o en posibles sanciones. Y también ha llegado que de alguna manera es una capacitación un poco superficial y que no se le ve la utilidad. ¿Cómo se arrancan? Bueno, varias precisiones. En primer lugar, estamos hablando de profesionales. Primero, estamos hablando de funcionarios. O sea, eso de que se sienten obligados es real, porque es parte de su obligación, como tu obligación acá o la tuya, porque tenemos condiciones de trabajo. En segundo lugar, son profesionales, o sea, no le estamos diciendo nada demasiado diferente a lo que ellos ya saben y pueden manejar. En tercer lugar, esto es un proceso que ya lleva 2 años y medio, hay documentos publicados a lo largo de este tiempo, ha habido otras instancias y particularmente hay 2 dispositivos, digamos así, una guía para la implementación de la transformación educativa, que por supuesto ha sido distribuida en edición papel y está colgada en la página web, y se han designado personas que van a ser de guías físicos así para ese trabajo. En el caso de primaria son los inspectores de zona y en el caso de secundaria y UTU figuras nuevas que se llaman mentores. Quiere decir que es un proceso que empieza, que creemos nosotros que para esta etapa tiene todo previsto, que van a surgir inconvenientes como han surgido toda la vida en todos los cambios de planes, pero que se continúa y lo más importante es poner la máquina en marcha. Ahora, Gavito, hubo planteos por parte, por ejemplo, de la Federación Uruguaya de Magisterio, señalando que, bueno, estaban un poco entreverados con el tema del inicio, ¿no? Sobre todo cuando se retomó ya la presencia de los centros educativos y particularmente con el tema de la capacitación, que eso también se señaló por parte de FENAPES, era que muchas veces era contenido tal vez didáctico, interactivo, a través, por ejemplo, de plataformas como YouTube, por poner un ejemplo, y no había una interacción, entonces surgían dudas y muchas veces no se podía consultar a alguien, una persona física que estuviera allí o que estuviera a través de, ¿no?, de una videollamada o de algún tipo de situaciones como esas, por ejemplo. Bien, en primer lugar, a mí me llegó esa queja y me preocupé de averiguarlo y se me ha dicho que se ha contestado todas las consultas que se hicieron mediante plataforma. Pero repito, la capacitación no es solo para el docente de docencia directa, o sea, de aula, sino que empieza con los inspectores, que van a ser ya no inspectores administrativos, que nunca debieron serlo, sino orientadores y supervisores de la labor, los directores y después, a nivel masivo, porque no hay otra forma de hacerlo, con los docentes de docencia directa. Quiere decir que en los diferentes niveles están tomadas las medidas como para que en ejercicio de su profesionalidad, recordemos que en primaria el 100% de los docentes son titulados, es un mérito de este país acumulativo a lo largo de los años, en secundaria un 40%, en UTU bastante menos por la diversidad. Todos ellos tienen la capacidad de ir adoptando esto que yo diría que más que nuevos contenidos, porque en el fondo
Yo no puedo cambiar las tablas de multiplicar porque van a seguir siendo las mismas. No puedo cambiar el contorno de los continentes ni la fecha de las batallas. Lo que tengo que preocuparme es de cómo enseño y cómo ese alumno cambia en relación a cómo él se vale de esos conocimientos para afrontar situaciones nuevas, para afrontar su vida de relación en la familia, en la comunidad, en un club, para seguir progresando. Quiere decir que más que nada lo que se está enfatizando ahora no es tanto lo que enseño, sino para qué lo enseño, cómo lo enseño y qué es lo que yo espero que ese alumno logre. Y bueno, esta es la propuesta, como digo, ha sido planteada, difundida y fundamentada desde hace tiempo, pero se va a seguir trabajando, no es que termina todo el 6 de marzo. Claro, usted lo mencionaba, el para qué, ¿no? Y ahí viene el concepto, según entiendo, del cambio de paradigma que tanto ha mencionado el presidente del CODICEN. Para hacer ese trabajo se precisa la adhesión de cuerpo y alma, por decir de alguna manera, de los docentes. No tienen que creer en ese cambio de paradigma. ¿Eso usted piensa que está sucediendo? Yo creo que sí, que en la inmensa mayoría de los casos está sucediendo. Pienso que los docentes, en su inmensa mayoría, además de ser profesionales, como lo dije, son vocacionales, es decir, que quieren el bien para el país, para la sociedad y para sus alumnos. Y cada uno lo va a ir adaptando de acuerdo a su impronta, a las características del centro, al nivel educativo que tiene a su cargo. Porque otra de las cuestiones que sí tiene, no tanto la reforma curricular, sino la transformación en general, es darle más espacio para creatividad y para innovación a nivel de los centros. Entonces ahí los directores pasan a ser verdaderos líderes de su comunidad educativa. Más el hecho de que, sobre todo en secundaria, estamos impulsando la elección de horas de clase por 3 años en muchos departamentos, y esto se va a generalizar para darle estabilidad a esas comunidades educativas, que pase más o menos lo que pasa en la mayoría de los centros de primaria, donde la gente, como es efectiva, mantiene allí mismo su cargo. La semana pasada, cuando se retomó la presencia de los docentes, restaban varias horas todavía en Montevideo, sobre todo por tomar por parte de los maestros. ¿En qué quedó eso? Se hablaba cerca de 400 horas. Bueno, estamos por arriba de la media. Ayer tuvimos el informe de la directora general de secundaria, que estamos en un 95% del total de horas en algunos departamentos. ¿Eso a nivel de secundaria? A nivel de secundaria. ¿A nivel de primaria? Primaria no tiene ese problema porque tiene cargos y no horas. Creemos que en primaria, por lo menos no hemos tenido denuncias ni del sindicato ni de las autoridades de que haya problemas en ese sentido. Quiere decir que estamos dentro de lo estadísticamente esperable. Claro, así como se quemó una escuela hace 2 días, que eso nadie lo esperaba, mañana una docente cruza la calle, se quiebra un tobillo, Dios no permita, y hay que ponerle un suplente. Eso siempre pasa. También hay mucha movilidad porque hay gente que tiene sus horas en un subsistema y los elige en otro, ¿verdad? Y va buscando mejores condiciones, o salariales o de proximidad al centro. Eso siempre ocurrió, pero el grueso, la amplísima mayoría está dispuesta para que empiece normalmente. ¿Qué cambios van a notar los padres en este inicio de clases, en los ciclos donde se va a empezar a aplicar los cambios que usted mencionó? Bueno, ahí vamos a tener distintas cuestiones que yo espero que los padres empiecen a notar. Primero, ellos lo van a saber por sus propios hijos y lo van a tener que saber por los docentes y eventualmente los que hagan de nexo, en el caso de media, por ejemplo, adscriptos y demás, que son los que se comunican. En la forma de enseñar, en la forma de dictar algunas asignaturas que se trabajan conjuntamente, en el aprendizaje por proyectos. Yo espero que haya mucho más salidas didácticas, por ejemplo, en el tipo de tareas que se le va a poner a ese niño, que no sean tan rutinarias, sino que sean más creativas, y luego en los boletines de calificaciones, que cambian porque van a tener una escala de 1 a 10 en la calificación, que es lo que para mí menos importa, pero en el juicio conceptual, que es el que va a ir marcando los logros de los aprendizajes de sus hijos. Y ese boletín lo van a recibir con mayor frecuencia que hasta ahora. De modo que yo espero que también en ese sentido haya cambios, noten los cambios y que ellos también propongan y se acerquen y digan tal cosa no está funcionando, mi hijo hace X tiempo que no tiene tal asignatura o mi hijo no está entendiendo nada. Y bueno,
El padre es el dueño del aprendizaje de sus hijos, no desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista afectivo y jurídico, y también es el dueño del sistema, porque esto es un sistema público de la sociedad en su conjunto y la sociedad tiene derecho a expresarse. Ahora, el tema de los reparos, por ejemplo, de los docentes respecto a las modificaciones que se puedan realizar a nivel de bachillerato, por ejemplo, ¿afectan la aplicación de esta transformación, teniendo en cuenta que los principales cambios se están viendo en inicial, primaria y ciclo básico? Exactamente. Porque si después llegamos a bachillerato y no venimos con la misma tendencia... Lo que estamos comenzando el lunes 6 y martes 7 es el plan de educación básica integrada, que toma desde inicial hasta tercero de liceo o UTU, hoy noveno. Pero el segundo tramo de la educación media, es decir, bachillerato y algunas otras modalidades que tiene UTU, se va a trabajar a lo largo de este año. Y por supuesto va a estar correlacionado, va a ser correlativo, va a estar integrado a este tramo que inicia ahora. Yo espero que a lo largo de este año se pueda hacer un trabajo conjunto y que algunas observaciones que se anticipan sean volcadas en el ámbito correspondiente para mejorar la propuesta. Porque en definitiva, cuando tú dices los docentes, yo diría que son algunos voceros de algunos núcleos docentes, pero la inmensa mayoría me parece que no está en esa situación. Usted dice que la mayoría de los docentes está afín a las modificaciones. No, digo que no es refractaria, que no se niega, que no está de punta contra. Y yo lo que digo es que están dadas las condiciones como para que todo aquel que tenga una propuesta alternativa la haga llegar. El asunto es que si no hacemos nada, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Y esos resultados qué implican? Que 4 de cada 10 estudiantes solamente terminan la educación media obligatoria, o sea, quedan 6 por el camino, que de esos 4, aproximadamente el 70% de ellos solo pasan a nivel superior, es decir, al nivel terciario, que luego en el nivel terciario, nos lo dicen los propios docentes universitarios, no tienen la formación suficiente como para progresar académicamente, por ejemplo, en la universidad. Hay una alta deserción en la universidad en los primeros años. Yo ya lo he dicho muchas veces, cuestiones para mí sorprendentes, que se tenga que ir a un profesor particular para salvar materias en la facultad. Eso antes no existía. Desde el punto de vista social, además de que ahora nacen 34.000 niños y antes nacían 60.000, entre el 90 y hoy han bajado prácticamente a la mitad, entonces es un capital humano, no del punto de vista económico, sino del punto de vista humano propiamente dicho, que tenemos que cuidar, pero resulta que tenemos el triple de desocupación entre los jóvenes que entre los adultos. Tenemos 34.000 personas en conflicto con la ley penal, entre presos y con medidas sustitutivas. Tenemos violencia, tenemos suicidio, ¿Esta reforma tenemos va a poder droga. cambiar esa realidad en alguna medida? Y yo creo que sí, nosotros queremos que sí. Si no, la vamos a tener igual. Entonces, nosotros hacemos esta convocatoria a que se nos sume al cambio. Si este no es el camino, bueno, bienvenidas las propuestas embargo, alternativas. Las ATD han tenido una visión negativa de la reforma y sí han hecho propuestas según han indicado. Lo primero es verdad, lo segundo no es verdad. No se ha hecho ninguna propuesta alternativa. Sí se han hecho muchas críticas y sobre todo son críticas también injustas porque se dice que no ha habido instancias de participación. Las instancias de participación son a través de las asambleas técnico-docentes, que, insisto, no solo tienen una función consultiva, es decir, responder lo que se les pregunte, sino que tienen facultad de iniciativa que no han ejercido, pero además los docentes institucionalmente, de acuerdo a la ley, están representados por 2 consejeros en el seno del Consejo Directivo Central, es decir, 2 en 5, y ellos son los voceros institucionales. En algún caso sí han propuesto a título personal algunas cuestiones que para mí han mejorado algunas de las propuestas, pero no es verdad que no haya instancias de participación. A pesar de la pandemia, desde el año 2020 en adelante se diseñó una hoja de ruta y esa hoja de ruta contempló la consulta a instituciones académicas, sindicales, partidos políticos, referentes del mundo social, referentes incluso de otros niveles educativos.
todo el mundo ha tenido posibilidad de proponer y de mejorar esto o decir esto es una porquería, hagamos otra cosa. Lo que nosotros, o al menos yo a título individual, no estamos dispuestos a aceptar es decir, esto no se hace y se vuelve al statu quo, porque si no, es decir que esto que tenemos hasta ahora es bueno. Entonces, yo pienso que con estos números que rápidamente les he dado, es inaceptable desde el punto de vista social. Nosotros creo que en otras oportunidades también con la contraparte, ¿no? Con los sindicatos les hemos planteado que muchas veces surgen estos debates que unos dicen una afirmación y los otros la contraria. Sí. Los sindicatos señalan que a lo largo de estos últimos años se han elaborado propuestas para ir mejorando la educación y que no han sido tenidas en cuenta y que esta transformación no ha tenido los ámbitos necesarios para alcanzar acuerdos para mejorar, porque en definitiva entienden que sin los docentes una transformación es difícil poder realizarse. Y de hecho va a haber reuniones a nivel nacional este fin de semana, a nivel de magisterio, si no me equivoco, FENAPES también. Bueno, ahí hay varias afirmaciones, empiezo de atrás para adelante. Sí. Yo comparto, sin los docentes o los funcionarios, porque recordemos que no solo son los docentes los involucrados, cualquier proceso de cambio es muy difícil o imposible. Pero una cosa son los docentes como colectivo y otra cosa son los sindicatos. Los sindicatos tienen un rol que de alguna forma a priori implica oponerse a la patronal, que seríamos nosotros o el gobierno. Oponerse a lo que sería la conducción de la dirección. Yo creo, por la adhesión que han tenido algunas medidas sindicales, que estas directivas no son suficientemente representativas del colectivo. Lo digo con total tranquilidad. También digo que cuando se ha trabajado seriamente y se ha trabajado colaborativamente, como por ejemplo en la recuperación salarial, en el acuerdo salarial, los resultados han sido buenos. Es decir que nosotros desde enero tenemos un aumento de sueldos muy significativo para la ANEP, superior al de la media de los funcionarios públicos, y eso se alcanzó mediante un diálogo a lo largo de meses en el año pasado. Entonces, no es verdad que no haya diálogo y no es verdad que no haya posibilidad de entendimiento. Lo que pasa es que si el sindicato se sale de su rol específico, que es reivindicar las condiciones de trabajo, y quiere disputarle a la autoridad legítima que nosotros representamos la toma de decisiones, ahí ya estamos en otro nivel. Porque si aceptamos la democracia republicana representativa, tenemos que aceptar lo que dicen las normas, y las normas dicen que el Consejo Directivo Central de la ANEP dirige el ente autónomo y se compone así y así. Entonces, ahí yo creo que lo que hay es una disputa de poder basada en otros objetivos que no tienen que ver con la educación, tienen que ver con otras cosas, y bueno, la educación es un poco rehén de esto. Gabito, ya tenemos que cerrar. Para el lunes y martes que arrancan las clases, ¿está ahí una maestra por grupo? ¿Cómo viene ese tema? Ese aspecto está cubierto. Digo, como siempre, pueden surgir imponderables, pero recordemos, esto no lo resuelve el Codicende de Montevideo para toda la República. Hay una pirámide jerárquica de inspección técnica regional, nacional, departamental. Pero ese paso ya está resuelto, porque cada tengo entendido uno que hasta sabe la semana pasada los maestros mismo, no sabían qué clase les tocaba todavía. Esa afirmación no la comparto. Primaria tiene una tradición de buena organización desde tiempo, y hay personas que tienen que tomar las decisiones en el terreno. Lo que sí quiero decir, que lamentablemente para el día miércoles tenemos anunciado un paro. Yo no quiero quitar importancia a la reivindicación en relación a los derechos de la mujer, pero creo que es una medida muy desafortunada, porque lo que hace en definitiva es perjudicar a los más débiles, perjudicar a los alumnos, y entre los perjudicados hay 350.000 mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, que son mujeres en definitiva, que van a verse privadas de su derecho humano a la educación. Y a nivel de los hogares, las jefas de hogar, y donde la pareja sea convencional, entre comillas, sabemos que la recarga es de la mujer, entonces se quiere defender los derechos de la mujer causando un perjuicio a la mujer. Eso es lo que quiero decir, y yo creo que mucha gente va a tomar conciencia de cuál es la verdadera consecuencia de una medida de este tipo. Gracias por estos minutos. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista con el consejero Juan Gabito, 9 de la mañana, 17 minutos.